En Caracas, Venezuela, saludamos a Rafael Simón Jiménez, es amigo de infancia y de juventud del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, además historiador, escritor, exdiputado y exvicepresidente de la Asamblea Nacional. También es el autor del libro que está próximo a salir, Lo nunca antes contado, sobre Chávez y el chavismo. Señor Simón Jiménez, bienvenido al programa La Noche. Mucho gusto, Jason. Saludos a toda tu audiencia en nuestra querida Colombia y en toda América Latina, el Caribe, Estados Unidos. Es un gusto también saludar a esta hora en Miami, en la Florida, a Esteban Gervasi, es analista en mercadeo político, además director del diario virtual lapatilla.com. Señor Gervasi, bienvenido al programa. Buenas noches a toda la audiencia latinoamericana de La Noche. Comienzo con usted, señor Rafael Simón Jiménez. Usted acompañó al presidente Chávez, como quiera que fue uno de sus amigos desde la niñez. ¿En qué momento y qué pasó para que usted le dejara de seguir los pasos al presidente de Venezuela? Bueno, diferencias de visiones y de enfoque. Yo estaba claro, yo fui fundador del Movimiento al Socialismo, un partido que revolucionó o actualizó las ideas de izquierda, las ideas socialistas en Venezuela, llenándolo de contenidos de democracia profunda, de libertad, de pluralidad, de respeto por los derechos humanos, de una visión muy contemporánea de los cambios sociales que había que hacer en Venezuela. Nosotros tuvimos una coincidencia histórica con Chávez en 1998 en cuanto a la necesidad de sustituir el viejo sistema político fundado en Venezuela luego del derrocamiento de la última dictadura el 23 de enero de 1958. Una democracia que tuvo una hora auroral, por lo menos en sus primeros 15 o 20 años, que le trajo progreso, realizaciones, avances sociales a Venezuela, pero que luego inició una decadencia progresiva que se caracterizó sobre todo por un altísimo nivel de corrupción, por altísimos niveles de pobreza, de exclusión social, de marginalidad, de deslegitimación de las viejas organizaciones y los viejos liderazgos políticos. Y allí nos conseguimos el planteamiento de Chávez y el planteamiento del MAS en la necesidad de sustituir ese sistema político. Y en efecto, ese deseo se plasmó en la Constitución de 1999, que como toda obra humana, por supuesto, tiene imperfecciones, tiene defectos, tiene cosas que pueden ser actualizadas o reformadas más adelante, pero que se constituye en un texto muy avanzado desde el punto de vista del reconocimiento de la democracia, un catálogo extraordinario de respeto por los derechos humanos, de independencia de los poderes. Es decir, esa Constitución plasma lo que fue la coincidencia de distintos factores en torno a un proyecto de transformación de Venezuela. ¿Qué pasó después? ¿Dónde vino los puntos de desaveniencia? Cuando el presidente de la República comenzó, sobre todo a partir de noviembre del 2001, a marcar ya lo que sería luego el sesgo muy claramente autoritario, hegemónico, incluso de pretender eternizarse en el poder. Hoy el programa La Noche está revelando en primicia el manuscrito de su libro, Lo nunca antes contado, sobre Chávez y el chavismo. Entre las páginas se pueden leer muchos apartes que vamos a revisar, pero primero quisiera que usted nos contara qué es lo que no saben los venezolanos del presidente Chávez. Bueno, mira, sobre Chávez se ha escrito, se ha derramado galones de tinta, pero se ha hecho desde dos perspectivas. Los seguidores de Chávez, que lo edulcoran y lo colocan como una deidad, y los detractores de Chávez que lo colocan como la encarnación demoníaca de todas las cosas perjudiciales que ha traído Venezuela. Yo trato de brindar en mi libro, eso es lo particular que tiene mi libro, una visión, siendo yo un actor político comprometido, sin embargo trato de colocar las cosas con un sesgo o con una tónica de objetividad. Y además, yo tuve, como tú bien lo has señalado, la circunstancia, porque ese es el término correcto, de conocer a Chávez desde muy joven. Nos conocimos por allá en 1965, cuando yo comencé a estudiar con su hermano Adán, que es exactamente de mi edad, el primer año de bachillerato en el Liceo Oleari de Barinas, el único liceo que había en todo el estado de Barinas. El año siguiente entró Hugo Chávez a estudiar, ya ellos venían de Sabaneta, un pueblo cercano a Barinas, donde no había liceo, donde cuando tú terminabas la formación primaria con el 6º grado primario tenías que ir a Barinas para continuar tus estudios. Yo tuve otra circunstancia que me permitió tener mucha ascendencia
sobre esa generación de jóvenes de lo que formó parte Hugo Chávez, que es que yo provengo de una familia de políticos, de abuelos políticos, padres políticos, incluso mi padre estuvo exilado 5 años en Colombia, por eso yo quiero tanto a Colombia durante la última dictadura de Marcos Pérez Jiménez, y eso me permitió ingresar a la política muy joven. Ya yo a los 11 o 12 años de edad ya tenía una inquietud política, siempre fui un hombre ubicado, digamos, en posiciones de avanzada, en la izquierda, en las visiones progresistas, y tuve una ascendencia muy grande sobre toda esa generación de jóvenes que se formaron, te repito, en el único liceo que tenía el estado de Barinas, que es un estado, digamos, de 35.000 kilómetros, un estado muy extenso, y donde todo el mundo o todo el joven que quisiera salido o cumplido su proceso de formación básica y ingresar al bachillerato tenía que ir al Liceo Leri. Yo fui en ese Liceo Leri de Barinas el presidente del centro de estudiantes, el jefe del movimiento estudiantil, el jefe de lo que para entonces era, digamos, la izquierda allí, y eso me permitió construir con Hugo Chávez una relación que, sin ser de mucha intimidad, fue de mucha relación a lo largo de toda su carrera en la vida. Es decir, yo conocí a Chávez estudiando en el liceo, luego nos conocimos cuando él se fue a la Academia Militar, cuando fue subteniente, cuando fue teniente, cuando estuvo preso en Yare después de la fracasada intentona golpista del 4 de febrero de 1992, yo lo fui a visitar a Yare, allá tuvimos una conversación política, cuando salió nos reencontramos de nuevo, compartimos entonces todo lo que fue la experiencia, digamos, de la campaña electoral suya en 1998, y yo, como tú bien lo decías, fui primero viceministro del Interior y de Justicia al comienzo de su gobierno, con Luis Michelena como ministro, y luego fui diputado y vicepresidente de la Asamblea Nacional. Es decir, yo creo que el libro mío escruta cosas de la vida de Chávez que más nadie fuera de su familia está en capacidad de saberla. Vamos a ir por partes para ir evaluando lo que usted expone en este libro. Quiero también preguntarle a esta hora al señor Esteban Gervasi, ¿ya ha escuchado usted la descripción de lo que es este hombre, Hugo Chávez, quien además durante los últimos 14 años ha mantenido las riendas de Venezuela? Hoy, más que en ningún otro momento, su país se encuentra en una encrucijada política, puesto que el presidente Hugo Chávez fue intervenido por 4ª vez por el cáncer que padece en La Habana y por primera vez acepta la posibilidad de que exista un sucesor en el chavismo. ¿Usted cómo evalúa este panorama? Bueno, yo creo que Rafael Simón Jiménez expresó muy bien lo que ha sido la vida de Chávez políticamente y cómo él ha estado activo y paralelo a esa vida política de Chávez. Y hay que aclarar algo, y parto de ese punto, porque Chávez, mientras que Chávez esté vivo y tenga corazón latiendo, en Venezuela nadie, ni de su partido ni de oposición, se atreverá a asomar la cabeza. Y yo creo que lo que está sucediendo en Venezuela viene sucediendo hace unos meses atrás, cuando comenzó una transición. Nicolás Maduro viene preparándose desde el mismo comienzo de la enfermedad de Chávez, que se hizo pública, ha asumido su rol de canciller, ha crecido sus relaciones internacionales, ha mejorado Nicolás Maduro es una persona simpática, que cae bien, viene del mundo civil, viene del mundo sindical, yo un par de veces lo he conocido, hemos conversado, y Nicolás Maduro es una persona que se ha preparado para asumir este reto. Por supuesto, en Venezuela ninguno va a quedarse con el poder sin la evidencia o la bendición de Chávez, que eso fue lo que sucedió esta semana cuando Chávez regresa a Caracas a dejar claro, por la grave situación que tiene, dejar claro que su sucesor es Nicolás Maduro. Eso no quiere decir, hay una leyenda casi urbana en Venezuela que dicen que se están matando por el poder en Venezuela los del PSUV, y eso es totalmente falso. En Venezuela el chavismo tiene el poder muy bien dividido y muy bien repartido. Los narcogenerales tienen una cuota, la gente que tiene las aduanas y los puertos tienen otra, PDVSA tiene su grupete, el Banco Central tiene el otro. Señor Gervasi. Y eso está muy bien coercionado. Maduro va a ser la persona que va a dar la cara por todos estos grupos, y esos grupos
Dígame. Vamos justamente a revisar cuáles son los escenarios políticos a los que se podría enfrentar Venezuela en medio de esta delicada situación de salud del presidente Hugo Chávez. La aparente gravedad del cáncer que sufre Chávez ha llevado a pensar en los diferentes escenarios políticos ante su eventual ausencia absoluta o la muerte incluso del mandatario. Vamos a ver qué pasaría si en este momento Chávez dejara su cargo por cuenta de la enfermedad que aún no ha podido vencer. El artículo 233 de la Constitución de Venezuela puede dar claves para entender el futuro político del país suramericano si el presidente Hugo Chávez decide incapacitarse o retirarse de las funciones como jefe de Estado debido a su incierto estado de salud o muere por causa del cáncer que padece. En uno de sus apartes, el citado artículo dice: serán faltas absolutas del presidente o presidenta de la República la muerte, la incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional. Artículo 233, Constitución Política, República Bolivariana de Venezuela. Para esas faltas absolutas, la Constitución de Venezuela contempla dos escenarios. Cuando se produzca la falta absoluta del presidente electo, antes de tomar posesión se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes. Mientras elige y toma posesión, el nuevo presidente o presidenta se encargará de la presidencia de la República al presidente de la Asamblea Nacional. Artículo 233, Constitución Política, República Bolivariana de Venezuela. Ante esta posibilidad, el jefe de Estado venezolano pasaría a ser Diosdado Cabello, actual presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Sin embargo, genera dudas que el presidente Chávez haya designado a su vicepresidente y canciller como sucesor, contrario a lo que establece la Carta Magna Bolivariana. El alto mando político, pues, aunque no lo entrego, sin embargo lo delego y está en buenas manos. Ahí está Nicolás. Y el alto mando militar está en buenas manos. Cabello ya hizo un gesto de obediencia. Como militar, Diosdado Cabello es leal a Chávez desde el fallido intento de golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez en febrero de 1992. Cabello fue vicepresidente y asumió temporalmente la jefatura del Estado cuando Chávez abandonó la presidencia tras los hechos del 11 de abril de 2002. Luego Cabello le trasladó el mando al actual mandatario. Y el presidente está muy tranquilo porque sabe que sus instrucciones se van a cumplir. Ayer nos reunimos con los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela en la Asamblea, una excelente reunión y todos dispuestos a dar la batalla. Nos reunimos también con los candidatos igualmente. Una disposición a la batalla y una lealtad al comandante Chávez. Si la dirigencia del chavismo está apegada a la Constitución, Diosdado Cabello debería asumir la presidencia y convocar a elecciones en una eventual ausencia absoluta del presidente Chávez. Con la declaración del mandatario, el candidato presidencial sería Nicolás Maduro. Por ahora, la oposición no se ha pronunciado en este sentido. Ante este escenario y teniendo en cuenta los resultados electorales del pasado 7 de octubre, Enrique Capriles sería el contendor natural del chavismo con un Chávez incapacitado o vencido por el cáncer que padece.